Gracias amigos, ya estamos en comunicación con nuestro queridísimo doctor Héctor Frisby, hasta allá está Colorado, para la consulta de hoy y un tema de mucha actualidad, de mucho interés también, es la donación de órganos y estas reformas a la Ley General de Salud que pues nos van a convertir en donadores automáticos, más allá de que usted exprese lo contrario. Si lo hace de esa forma, pues ya quedará usted exento. Pero bueno, pues si nos vamos a ir de aquí, pues hay que dejar las refacciones que sirvan a los demás, ¿no le parece? Vamos a hablar con el doctor Frisby. ¿Cómo estás, Doc? ¿Qué nos cuentas? Muy bien, Muchas buenos gracias. días. Buenos días a todos. Nada más para hacer una aclaración, al que le están echando los perros es a ti, aquí no hay perros, esos ladrillos de perros son de allá. Sí, aquí tenemos una jauría aquí al ladito que son Sí. muy activos, pero bueno, hoy no es Pedro, Así es. hoy no es Pedro el que anda por ahí. No, Pedro está aquí conmigo, Pedro siempre está aquí ¿Ah, sí? sentado abajo, no lo ven ustedes, solo si le llamo se levanta, Está muy pero tranquilito. siempre está aquí trabajando conmigo. Muy bien, mi doc. Les platico entonces, recientemente se modificó, como tú lo decías, solamente en la Cámara de Senadores la Ley General de Salud. Todavía falta que Todavía sea le falta aprobada camino. por la Cámara de Diputados, que probablemente, bueno, pues eso vaya a someterse a algún tipo de negociación que va a estar muy acotada porque no quieren correr ningún riesgo respecto a las próximas elecciones. Yo creo que lo primero que van a hacer los diputados es medir más o menos cómo está la opinión de la mayoría de la gente respecto a autorizar los trasplantes de manera automática, podríamos utilizar la palabra, aunque la frase que se utiliza en la iniciativa es consentimiento presunto o consentimiento expreso, y van a ver cómo está entre la población para que desde luego tenga un impacto en las votaciones a favor de ellos. Y el segundo factor que van a evaluar o que pueden realizar los diputados es que le van a dar largas, van a diferir la votación para después de las elecciones si es que ven que no es conveniente, si es que no pueden medir el riesgo inherente a autorizar una ley que no les favorece electoralmente. Entonces todavía está en veremos, es una ley que todavía está en veremos. Como decimos en México, del plato a la boca se puede caer la sopa, entonces es una iniciativa que todavía no es un hecho. Entonces pues, tendríamos que tomarlo con esas reservas. Esto es una modificación de 4 artículos, el 321, 324, 327 y 334. Se van a modificar porque en eso se contemplan los principales aspectos en los cuales se regula cómo se realizan los trasplantes y cómo se obtiene la autorización por parte del paciente o por parte de la familia. Antes lo que sucedía es que, bueno, las personas se manifestaban como potenciales donadores e incluso la familia podía cuestionar el que la persona que murió haya decidido ser donador. La familia podía impugnar la decisión de quien decía ser donador, y esto es por una cultura que tenemos de que nuestro cuerpo va a resucitar. Es una cuestión muy católica, muy judeocristiana, de que nuestro cuerpo va a salir de la tumba y va a resucitar. Entonces pues no quieren que el cuerpo esté maltratado o incompleto para que tenga la oportunidad de poder resucitar y de poder regresar y estar con nosotros nuevamente. Es por eso incluso que todavía ustedes recordarán, es muy frecuente que las personas se rehúsen incluso a que se les haga autopsia por algún accidente o por alguna enfermedad de este tipo, porque no quieren que el cuerpo sea tocado, que el cuerpo sea profanado, porque es una cuestión cultural todavía, siendo que, bueno, pues la realidad de la medicina siempre la vamos a encontrar abajo del microscopio. Cuando nosotros observamos el microscopio, qué es lo que sucedió con un individuo, ahí encontramos la realidad de la medicina, porque ahí ya no está sujeto a interpretación. Podemos ver los cambios celulares, incluso se pueden utilizar técnicas de
tinción, técnicas que se llaman de inmunohistoquímica, utilizar microscopios electrónicos. Entonces es muy útil para una persona, incluso que supiéramos ya qué enfermedad tenía, hacerle autopsia. Yo creo que las autopsias también deberían ser obligatorias por ley, y eso nos otorgaría una cantidad de información muy importante respecto a cómo se fueron deteriorando las personas. Entonces es una cuestión cultural, porque yo he visto ahora que han publicado las noticias que va a ser una cuestión en la ley, que cualquier individuo mayor de 18 años, por ser mexicano, tiene un consentimiento presunto, si es que no expresa su rechazo a ser donador. Todos van a ser donadores, y la gente ahora se ha quejado y ha dicho que esto se va a prestar al tráfico de órganos, que por qué si el aborto es selectivo, la donación de órganos no lo es. En fin, una serie de argumentos que necesitan ser revisados y discutidos con serenidad, con tranquilidad, con calma, y darnos cuenta de que los beneficios potenciales de la donación de órganos están muy por arriba de los riesgos potenciales o de la profanación de cuerpos. Desde luego, si nos metemos en el contexto religioso de cada una de las personas involucradas, pues nos estamos metiendo en un pozo que yo no creo que valga la pena ni siquiera iniciar una conversación en ese contexto, pero vamos a hablar de lo que está sucediendo en México. Entonces, se aprobó la ley en el Congreso, y como yo siempre lo he pensado, siempre estamos criticando a los diputados porque no hacen nada, o a nuestros legisladores porque no hacen nada. Entonces, cuando se presenta una iniciativa de este tipo, que es definitivamente una iniciativa inteligente que va a proporcionar algo bueno, es muy importante que nosotros también mencionemos quién presentó la iniciativa. Se van a tratar de poner el sombrero o la cachucha, así como ahorita el señor Anaya se trata de quitarlo de las reformas, así hay que ponerles cuando les corresponde por algo bueno. Esta fue una iniciativa originalmente de la diputada Lorena Cuellar, del Partido del Trabajo, del PT, que ahorita tengo entendido que ya incluso está en campañas políticas, no sé ni de quién, porque no estoy muy enterado al respecto, pero es de la diputada Lorena Cuellar. Ahora están diciendo los del Verde que fueron ellos y todo esto, pero la idea original es de ella. Es muy importante rescatarlo. Yo me fui muy atrás en las noticias, y ella fue la que originalmente motivó la noticia. Esta es una opción, esto no es algo nuevo, esto no se le ocurrió a ella. México pertenece a un grupo interdisciplinario que revisa la frecuencia, la posibilidad de hacer trasplantes, cuál es el estatus de los trasplantes en países latinoamericanos, y esta ya es una realidad legal. Esto ya sucede, como les decía, la palabra es, hay que ser muy cuidadoso como se describe, es un consentimiento presunto o consentimiento expreso. El consentimiento presunto ya es una realidad en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica. En todos estos países ya es una realidad, no es que vaya a suceder o algo, no es una ocurrencia en México, y esto se ha visto que ha impactado de manera muy importante en el acceso a los órganos de donadores. Como nosotros sabemos, según la página de internet de la Secretaría de Salud, que por cierto no está siendo actualizada y hay muchas partes que no están activas porque la ley electoral no permite que muchos programas sociales y de atención a la población se anuncien o se actualicen, porque estamos en época electoral en México. Entonces las cifras pueden estar no actualizadas, pero lo último que revisé hace unos días es que había aproximadamente 22,000 personas en la lista de espera de órganos para ser trasplantados. Entonces, el tener este tipo de leyes lo que hace es que esta lista de receptores de órganos donados se vaya resolviendo de manera. Ups. ¿Pacho? ¿Se fue o nomás acá? Hígado, no lo hacen porque no hay acceso a los órganos y es muy caro, y en las instituciones de salud la procuración de órganos, esa es la palabra que se utiliza cuando nosotros le extraemos un órgano a un individuo para trasplantarse, o una parte de un órgano, porque se puede hacer una porción de un hígado en una persona viva y pasárselo a otra persona viva. Entonces, eso se llama la procuración de órganos. La procuración de órganos es un proceso muy, muy complicado, es muy complejo, en el cual intervienen entre 20 y 40 personas. No es tan fácil. Todas esas historias que ustedes ven en YouTube o en los panfletos o en los pasquines que dicen ser periódicos,
que no, que en una estación de camión en el baño le quitaron el riñón y que luego se lo trasplantaron en un cuarto de un hotel. Eso es una mentira, eso no se puede hacer. Probablemente maten a una persona para sacarle un órgano y ponérselo adentro a otra, una persona que no entiende el proceso, y obviamente pues las dos personas que van a operar se van a morir, pero eso no es un tráfico de órganos que existe, eso no es un tráfico de órganos como tal. El hacer un trasplante es muy costoso, es muy complejo y requiere recursos humanos muy capacitados, muy no especializados. No es tan sencillo así. Sí, aquí un donante, dime Jorge. Sí, perdón, se hace justamente una pregunta César Anchondo. Dice, ¿de qué sirve donar si la gente de bajos recursos no tiene para dichos trasplantes? Como tú dices, son muy caros. Bueno, hay fundaciones, ¿no? Ajá. Te lo contesto. Esa es otra idea que tiene la gente. Mira, si el Instituto Mexicano del Seguro Social, los institutos nacionales de salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado no hacen más trasplantes, no es porque no quieran o porque la gente que no tiene recursos no tenga acceso. Lo que sucede es que no hay órganos para trasplantar. Y entonces la ruta que siguen los órganos, es más fácil que una persona que entiende los beneficios de un trasplante le done a un familiar, que sea más proactivo. No tiene que ver con la institución, no es una discriminación institucional. Lo que sucede es que los institutos nacionales de salud están estrictamente regulados, igual que las instituciones privadas, pero los institutos nacionales de salud no pueden aceptar que venga un tío o una tía y diga yo quiero donar mi riñón. Eso es muy complejo en una institución de salud pública. En una institución privada es mucho más sencillo. Entonces es una cuestión cultural. Es muy difícil que una persona, un campesino, un trabajador, un obrero, tenga un primo, un tío que diga, ¿sabes qué? Yo te dono el órgano, vamos al hospital del gobierno de Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, vamos ahí y vamos a hacer el proceso. Es mucho más tardado, mucho más engorroso, justamente porque la Ley General de Salud era muy puntual y muy cuidadosa en no aceptar la donación de órganos de una manera tan fluida. Ahora lo que va a suceder es que incluso la gente que muera dentro del hospital, que mueren pacientes todos los días por accidentes, por enfermedades que no son contagiosas, que no son cánceres, que algo que contraindique el trasplante, todas esas personas que se están muriendo en los hospitales todos los días, ahora van a ser un banco potencial de órganos. No existe una discriminación socioeconómica per se en las instituciones, es una cuestión estructural de la cultura médica, de la cultura hospitalaria y de la regulación sanitaria, y todo eso se va a cambiar. Los beneficios potenciales son impresionantes. Les doy una cifra: México es de los países con menos donaciones porque existen estas ideas de que se va a traficar con los órganos, de que discriminan a los pobres, de que la gente pobre no va a tener acceso, y entonces México va haciendo esas ideas, las va haciendo una realidad, y México es de los países con la tasa más baja. La tasa de donadores en México es de 3.6 donadores por cada millón de habitantes. Es muy baja la tasa de donaciones reales en México, y esto se tiene que elevar de manera muy importante. Con esta nueva ley prácticamente va a ser un crecimiento geométrico de esta tasa de donaciones, y eso va a ser muy importante y va a beneficiar, va a impactar de manera muy importante a la población. Y como les decía, hay muchísimos altamente capacitados médicos, enfermeras, técnicos que intervienen en el proceso de donación, que están esperando, que están detenidos y no pueden hacer más trasplantes porque no se los permiten las regulaciones. Yo estoy seguro que México es un país talentoso, con gente muy talentosa, y ahora que dejen de tener esa barrera que no les permite hacer trasplantes, yo estoy seguro de que México va a ser uno de los países en el cuales las tasas de éxito de los trasplantes va a ser de la más elevada, porque el talento en México es impresionante. Entonces, yo creo que oponerse a este tipo de ley es un error, y yo estoy siempre dispuesto a platicarlo y a exponer las dudas. Así tú pregúntame, yo te contesto, y como lo comentaba Laura Burgues el otro día, nada más vamos a hacerlo en un contexto de respeto, y yo me enfrasco en cualquier discusión. A mí me encanta tener conversaciones inteligentes, pero no hay que tomar ideas preconcebidas o leer en alguna página de internet una cuestión alarmista y tomarlo como una realidad.
Ahora, vamos a regresar al tema, al tener acceso a una cantidad suficiente de órganos, esto va a desincentivar el tráfico de órganos porque se van a abaratar, es una cuestión de mercado. Al tener más oferta de órganos, prácticamente se va a desincentivar un mercado negro porque ya se va a poder acceder. Entonces es muy importante que se realice esto. Es muy importante entender, por ejemplo, una persona que dona, si yo me muero mañana y mis órganos son potencialmente donados a alguien, puedo beneficiar hasta 8 personas. Entonces ustedes dividan esa cifra de 22,000 personas en la lista de espera de órganos para ser trasplantados. Digo, es una operación matemática muy simplona, porque bueno, pues si se necesitan más riñones que esto, no encajaría, pero ustedes hagan un número aproximado, 22,000 personas están esperando trasplante en México, y si cada donador puede dar 8, ¿cuántos donadores se necesitan para que se satisfagan esas necesidades de 22,000 personas? Son muy pocos, dividan 22,000 entre 8, son muy pocos donadores los que se necesitan. Prácticamente podríamos tener un saldo cero en muy poco tiempo si es que se implantara esta ley de manera muy eficiente y de una manera limpia y cuidadosa. Y en todas las partes de la República hay institutos nacionales de salud, hay hospitales de alta especialidad con gente muy bien preparada, y en muy poco tiempo se podrían alcanzar a todos estos pacientes que están en lista de espera, y sería algo maravilloso, algo extraordinario. A mí me parece una ley extraordinaria, a mí me parece uno de los aciertos más grandes que ha habido en el manejo de la legislación. Esta es una iniciativa inteligente y yo creo que tenemos que aplaudirla. La iniciativa, hay otra iniciativa que es muy importante junto con esta, que está llevada de la mano, de la que no se ha hablado tanto, ¿no?, que es de la iniciativa de monitorizar la función del riñón en los niños. No sé si ustedes hayan leído algo respecto a ello. En esta misma iniciativa está incluido, y eso es muy interesante. Cuando nosotros somos niños chiquitos, cuando nosotros estamos pequeños, somos chiquitos, nuestra función renal se mide por la estimación de la cantidad de sangre que pasa a través del riñón por minuto. Esto se llama filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular, y esta aproximadamente es de 130 a 135 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Es lo que pasa a través del riñón, y ese es el riñón ideal, ese es el trabajo ideal del riñón. Con el paso de los años nuestra función renal se va deteriorando, y una de las principales es la deshidratación. Desde luego están los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y todos esos que dañan el riñón, las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo y una muy larga lista de enfermedades, y vamos deteriorándonos. Nuestro riñón, cuando una persona necesita estar en diálisis o ser sujeta a un trasplante, es porque su función del riñón ya tiene 20 mililitros por minuto por metro cuadrado, o sea, se va desde 135 hasta 20. Es muy larga el proceso, pero nosotros podemos decir que el paciente está en una enfermedad crónica renal desde que tiene menos de 60 mililitros por minuto. Entonces, a los niños, por ley, les van a medir la función renal en los últimos años de primaria para saber y tomar eso como una línea basal en ese niño, y probablemente valga la pena medírselo cada 5 años, porque hay medidas preventivas que nosotros podemos establecer para que la función renal no se vaya deteriorando. ¿Y por qué particularmente la función renal? Porque prácticamente el 70% de los trasplantes que se requieren son de riñón, porque es el órgano que más se deteriora y que más necesita ser trasplantado. Entonces necesitamos una cultura que nos eduque a todos nosotros cuáles son las medidas protectoras de los riñones para evitar que haya esta larga lista de personas que tienen necesidad de estar en diálisis porque sus riñones ya no sirven. Además que es mucho más costoso para la persona y para el sistema de salud tener todas estas unidades de diálisis, porque la gente no se controla la función renal. Entonces, estas dos me parecen unas iniciativas muy importantes. Quiero agradecerle a Linda Esponda que nos sugirió el tema. Es un tema muy, muy importante y podemos platicar más, trato de hacérselos breves, pero podemos platicar otras semanas más respecto a los trasplantes. Es un tema fascinante, es un tema en el cual en México, como les digo, hay mucho talento y hay mucha frustración por parte de médicos, enfermeras y unidades de trasplantes porque no se pueden realizar más, y yo creo que esto va a ser
yo creo que deben estarlo celebrando en las unidades de trasplante en todo México, porque es una muy buena noticia, principalmente en las instituciones de salud, porque déjenme decirles, no hay un solo trasplantólogo, por decirle de esa manera, un cirujano de trasplantes, no hay uno solo que no haya pasado por una institución pública y ahí haya recibido instrucción. Las instituciones públicas de salud en México son extraordinarias y la gente que está ahí adentro, en términos generales, es muy buena. Esto yo creo que es una muy, muy buena noticia y felicito a México por ello. Claro, doctor, sí, yo siempre he pensado algo, el cuerpo pues es el empaque que al final de cuentas, pues en lugar de dejarlo que se pudra, ¿no? Pues podemos donar esa vida y servir de refacción a quien lo necesite, ¿no? Más allá de lo que va a ocurrir. Yo entiendo las concepciones también de mucha gente con respecto a su religión. Aquí nos dice Adrix Vera, más allá de la cuestión religiosa, pues hay que pensar que es de conciencia favorecer al prójimo si tan religiosos somos, ¿no? Y por otro lado, dice Rolando, creo que se debe dejar libremente más que obligar a la gente que hacerlo. Bueno, esta ley contempla justamente que si tú no estás de acuerdo, ya sea por una cuestión religiosa o personal, simplemente no quieres donar tus órganos, basta con que lo expreses por escrito y entonces no te van a tocar ninguna parte de tu cuerpo y te vas enterito al hoyo o al horno o a donde quieras, ¿no? Entonces hay que promover la cultura que pues a nosotros ya no nos va a servir, ¿no? Y si a alguien más le puede servir el hígado, el riñón, las córneas, el corazón, hay que donar vida. Es el mismo principio de algunas religiones, digo, que se respetan, del no donar ni siquiera sangre o no aceptar las propias transfusiones o no aceptar las vacunas, ¿no? Lo que hemos dicho muchas otras veces, que sin embargo no abonan a la salud y al avance general de esa convivencia que debemos tener. Si somos del mismo género, justamente, pues como si lo trasladamos al mundo automotriz, pues es como si fuéramos la misma serie y tuviéramos las únicas refacciones entre nosotros mismos, ¿no? No se pueden fabricar todavía órganos, que digo, sería lo ideal. Se ha intentado, ¿no? Con los corazones, el Harvick, ¿no? Se llamaba el corazón artificial y otros, pero no hay como lo natural, siempre lo hemos dicho, ¿no? Entonces, yo creo que igualmente como tú dices, lo que debemos hacer es informar a la población sobre los beneficios de esta ley y en general, antes de que existiera esta ley, de voluntariamente expresar la idea de donar vida y además de creo que sería maravilloso seguir viviendo y seguir dando vida a otras personas si es que uno tiene la posibilidad de hacerlo, doctor, como bien tú dices. Fíjate que estoy leyendo aquí en los comentarios, estoy leyendo un comentario de Teresa que dice que los que desean ser trasplantólogos tienen que ir a estudiar a Estados Unidos y España. No es cierto, eso no es cierto. El Seguro Social tiene una gran cantidad de gente que capacita como trasplantes. Es más, vienen a Estados Unidos, pero vienen a tomar un curso, alguna técnica, pero ellos ya hacen trasplantes. Yo conozco gente brillante del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que tienen trasplantes, tienen una unidad de trasplantes y la gente de ahí es brillante, es talentosísima. Eso no es cierto, Tere. Esas son las cuestiones que me encanta que me las pregunten, porque yo se las aclaro, porque no es bueno estarnos pasando información que no es cierta de una boca a otra. Lo que tú comentabas, que hay que hacerlo con libertad, que no sea obligatorio. No es obligatorio. Lo que sucede es que, miren, dentro de las relaciones entre el gobierno y los individuos a los que gobierna, no tiene ninguna diferencia como la relación que tenemos entre un individuo y otro. Hay muchas cosas que están implícitas y se sobreentienden, pero no hay nada mejor
que tener el contexto claro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una relación de amistad, nosotros entendemos que nuestro amigo no nos va a robar, no nos va a mentir, no nos va a engañar, no nos va a lastimar. Todo eso lo damos por entendido porque es nuestro amigo. Pero las relaciones entre el gobierno no pueden ser de buenas intenciones, tienen que estar reglamentadas. Entonces, yo creo que ojalá entendamos como mexicanos que el ser donadores potenciales de órganos es un privilegio, o sea, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados de vivir en un país en el cual nuestra estructura de salud nos ofrece la oportunidad de trascender la temporalidad de nuestro cuerpo a través de nuestros órganos. Eso sería maravilloso que lo pudiéramos entender de esa manera. En el momento que nosotros conceptualicemos la idea de esa forma y dejemos de entender que nuestro cuerpo es de nuestra propiedad y que no tenemos ningún interés de trascender en nuestro cuerpo, si nosotros pudiéramos, mira, yo creo que si nosotros pudiéramos conocer personas que de trasplantes, como por ejemplo esta niña que participaba en disyuntiva, Erika, creo que ella fue beneficiaria de un trasplante. Así es. La sonrisa les vuelve a la cara, vuelven a tener esperanza de vida. Si nosotros entendiéramos que después de morir nos podemos darle hasta 8 personas la oportunidad de tener una nueva vida, nosotros sentimos hasta un placer ególatra, porque sentimos que nosotros vamos a trascender a través de otras personas. Y eso es maravilloso. Y si lo queremos ver desde el punto religioso, yo lo único que quisiera que la gente viera, si es que es muy religiosa, que Dios está actuando a través de ellos como trascender en el cuerpo de otra persona y están siendo instrumentos de Dios. Así es como me gustaría que lo vieran las personas, no como un objeto cosificado. Dios nunca dijo que nuestro cuerpo era lo más importante. Entonces, es muy importante que la gente lo entienda. Aquí me pregunta Francisco, ¿existe algún órgano aparte de la piel y el hígado que pudiera donarse en vida y se regenere en el donante? Sí, claro, Francisco, se puede donar un riñón. Tú tienes 2 riñones, entonces puedes donarle un riñón a una persona y así funciona. Los más frecuentes, desde luego, es la piel y el hígado también, junto con los riñones, pero no es raro que un donador vivo done a otro donador un riñón, y nosotros con un riñón funcionamos perfectamente siempre y cuando tengamos cuidado de esto, la tasa de filtración glomerular, que es la manera en la que se mide la función de nuestro riñón. Si nosotros lo vamos cuidando, incluso hay medicamentos que incrementan la cantidad de sangre que llega al riñón y esto le da más vida al riñón. Son medicamentos que se llaman los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el captopril, lisinopril, todo este grupo de medicamentos incrementan la vida útil del riñón de manera muy importante. Entonces, claro que existen muchísimas estrategias, hay muchísimo conocimiento y yo la verdad es que creo que es muy buena noticia y creo que va a ser muy bueno. Francisco me pone aquí, ya estamos iniciando un diálogo, me dice que el riñón no se regenera. No es que se regenere, lo que sucede, Francisco, es que existe una tasa que es muy baja de rechazo. Hay 3 tipos de rechazo: está el agudo, que es el que se presenta inmediatamente al momento del trasplante, está el subagudo, que se presenta en semanas, y está el crónico. Y es por eso que el paciente tiene que dársele un medicamento que le baje un poquito el sistema inmunológico para evitar la tasa de rechazo, y los pacientes tienen que tomar ese medicamento por el resto de su vida. Pero la tasa de rechazo de trasplantes, si se hace bien el proceso de selección previo, ver que sean compatibles el donador con el receptor, es muy baja la tasa, Francisco, y tiene unas tasas de éxito muy elevadas. Eso no justifica que no se intente seguirlo haciendo. Así es, querido doctor, dice Adrix Vera, como quiera, son mayores, mucho mayores los beneficios, ¿no?, de promover esta cultura general de donación de órganos, de donación en vida, de donación de sangre incluso, que tanto se necesita, ¿no? A veces en los bancos de sangre urgiendo a través de los medios, de las redes, simplemente por sangre, ¿no?, que debería ser algo todavía de mucho más fácil acceso. Pues imagínense la complicación. Aquí desafortunadamente en disyuntiva también tuvimos un caso de una nena que necesitaba un riñón justamente para vivir y lamentablemente falleció
porque no encontró, bueno, tuvo un trasplante, pero tuvo un rechazo y posteriormente ya no hubo una segunda oportunidad para esta nena. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Ana Pau, ¿eh? Ana Pau, no sé si ustedes se acuerdan, una nenita de 3 años que desafortunadamente falleció. Y si hubiera habido esta posibilidad de que los órganos estuvieran a una mayor disposición, quizás esta nena hoy seguiría con vida, como tantas otras personas que desafortunadamente se quedan en el intento y fallecen esperando ese trasplante, y hay experiencias incluso que he sabido de estas mismas personas que cuando no alcanzan ellos mismos a obtener un órgano que esperaban, ellos mismos dicen, bueno, pues si sirve algo de este cuerpo que queda y que se quedó esperando un órgano, trasplántelo a otras personas que sí lo necesiten. Una demostración, ¿no?, de grandeza y de sabiduría, decir, pues si yo ya no pude tener la oportunidad, yo sí se la quiero brindar a un tercero, y creo que esa es una demostración de grandeza y de humanidad, que es lo que más nos falta hoy en estos tiempos. Le digo, al fin y al cabo, pues si, como dicen por ahí vulgarmente, de que lo aprovechen los humanos a que, ¿no?, a que se lo coman los gusanos. Digo, se usa de otras formas, pero en este caso aplica perfectamente, mi doc. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos luz. Fíjate, nada más, el último comentario. Sí, claro. Está diciendo Quetzali que ella conoce a unas personas que fueron... El individuo ya tiene 3 riñones. Lo que sucede es que cuando se hace una donación de riñones, y esto probablemente les va a aclarar un poco la idea que tiene la gente, no se quita el riñón que ya no sirve y se pone en el mismo lugar uno que sí sirva. Habitualmente los riñones se trasplantan en la pelvis, se ponen en el hueco pélvico, a un lado de la vejiga, muy cerca de la vejiga, un poquitito arriba. Ahí es donde se pone el nuevo riñón. Los riñones que ya no funcionan, ahí se dejan y ahí van a seguir. Esos riñones van a seguir vivos, pero ya no tienen una función de filtración glomerular. Pero el riñón que se trasplanta se pone en la pelvis. Entonces no es que esta persona necesite 3 riñones, como lo comenta Quetzali. Lo que pasa es que los riñones que tiene ya no funcionan como órganos de filtración y depuración de la orina. Ya están ahí y están vivos, pero no funcionan. El único que funciona es el trasplantado, que se pone en la pelvis y se conecta en las arterias y en las venas. Entonces, eso es, el paciente está funcionando realmente con un solo riñón, no con 3. Pues un temazo, doctor, no, pues es algo que he de admitir, yo desconocía, pensaba que se retiraba el riñón que ya no funcionaba, pero mira, siempre aprendemos algo y lo aprendemos muy bien aquí contigo, cosa que te agradecemos enormemente, doctor, por estas cátedras que nos das de medicina y de cultura de salud en general, más que únicamente de tu especialidad. Gracias como siempre por ello, doctor, te mandamos un abrazote y todo nuestro agradecimiento como siempre, mi doc. Les mando un abrazo a todos, los quiero mucho y en México, que disfruten el verano, ya viene el calorcito para todos. Así es, mi doc, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, continuamos.